Buenas tardes, soy Brian Rivera, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, y en este video vamos a hablar sobre lo que es Maquetron OPC en la materia de redes industriales. Ok, vamos a ver el temario que vamos a ver ahora. Tenemos los objetivos, OPC, lo que es OPC, las características de OPC y un ejemplo para poder entenderlo de una mejor manera. Como objetivos me he planteado conocer y entender qué es OPC, conocer las características de OPC así como la forma del funcionamiento de su interfaz, conocer los tipos de servidores OPC y realizar un ejemplo para poder entender el software OPC. Ok, vamos a ver qué es y cómo funciona OPC. OPC son las siglas de OLE for Process Control. Hay que recordar que OLE es un estándar para el intercambio de datos entre diferentes aplicaciones o entre diferentes instrumentos. En este caso, OLE está orientado al control de procesos. Es la vinculación e inserción de objetos para el control de procesos. Un servidor OPC es un driver que cumple con una o más especificaciones definidas por la OPC Foundation. El servidor OPC hace de interfaz comunicando, por un lado, una o más fuentes de datos utilizando sus protocolos nativos, por ejemplo, PLCs, módulos de entradas y salidas, controladores, básculas, etc., con, por otro lado, clientes OPC, típicamente SCADAs, HMIs o generadores de informes, de gráficos o de estadísticas, entre otros. En una arquitectura cliente OPC, servidor OPC, el servidor OPC es el esclavo, mientras que el cliente OPC es el maestro. Las comunicaciones son de forma bidireccional, lo que significa que los clientes pueden leer y escribir en los dispositivos a través del servidor OPC. Entonces, podemos ver que se puede decir que OPC no es un protocolo, sino es más bien un estándar para la conectividad de datos que se basa en ciertas especificaciones. Estas especificaciones están dadas por la OPC Foundation. Se conoce que es el método de conectividad de datos basado en los estándares más utilizados en el mundo. Sabemos que nos proporciona conectividad entre todos los sistemas de control de las principales aplicaciones de la industria, y se conoce que es el líder mundial de la conectividad industrial. Ahora vamos a ver lo que es Matricon OPC, que es el software uno de los softwares por los cuales podemos poner en práctica lo que son los estándares OPC. Está dirigido a integradores, desarrolladores y otros usuarios OPC. Es una utilidad empleada para ayudar a realizar pruebas y resolver problemas de aplicaciones OPC y conexiones entre ellas. Cuando se aplican pruebas en servidores OPC en vivo, es decir, en tiempo real, pueden ocurrir pérdida de datos de producción. El Matricon OPC crea un entorno simulado de modo que en caso de un problema que pueda generarse no se pierdan los datos reales de los procesos. El Matricon OPC Simulation Server originalmente soporta la especificación OPC Security de la OPC Foundation. Esto es crucial para la implementación de arquitecturas OPC seguras. Hay que decir que el Matricon OPC Simulation es un programa gratuito que se lo puede obtener de forma gratuita, pero si se quiere, esto se lo emplea más para entornos que no son de producción o no son no están orientados realmente o no están ubicados realmente en la producción. Es más un software de simulación. Si se quiere utilizar un software que sea ya para la parte productiva real, se necesita adquirir el programa Matricon, que es otro programa Matricon, pero que este sí tiene un costo. Entonces, mediante este gráfico podemos ver de una forma más dinámica cómo funciona el intercambio de datos de datos de OPC.
Entonces tenemos a los servidores y tenemos a los clientes. De acuerdo a nuestro instrumento que tengamos, por ejemplo, podemos tener RTUs, archivos, analizadores, DCs, PLCs y escalas, como lo dijimos antes. Tenemos instrumentos e intercambia información. Estos servidores o fuentes de datos como los analizadores, DCS y PLCs intercambian información con clientes y de esta manera se obtienen los datos, por ejemplo con reportes, aplicaciones web, HMIs como lo dijimos anteriormente e incluso con ERPs. Entonces de esta forma se intercambian los datos de forma bidireccional, como ya lo vimos. Ahora vamos a ver los tipos de servidores OPC. Existen 4 tipos de servidores. El servidor OPC DA, que está basado en Specification Basis OPC Data Access. Es especialmente diseñado para la transmisión de datos en tiempo real. El servidor OPC HDA, que está basado en la especificación de acceso a datos historizados, que provee al cliente datos históricos, es decir, este servidor nos sirve para obtener los datos históricos de una producción o de un proceso. El servidor OPC A&E Server, basado en las especificaciones de alarmas y eventos. Este nos transfiere alarmas y eventos desde el dispositivo hacia el cliente OPC. Y el servidor OPC UA, que está basado en la especificación de arquitectura unificada. Es el set más nuevo y avanzado de la OPC Foundation y permite a los servidores OPC trabajar con cualquier tipo de datos, es decir, este servidor tiene acceso a cualquier tipo de datos. Ok, entonces vamos a realizar el ejemplo de OPC. Vamos a continuar con el ejemplo de cómo usar el Matricon OPC. Ok, entonces para esto tenemos que dirigirnos a nuestra máquina virtual con Windows XP. Bueno, primero antes de esto hay que mencionar que nosotros debemos descargarnos para nuestro ejemplo Matricon OPC Explorer y Matricon OPC Server for Siemens, que es una simulación en este caso para los PLC Siemens, que son uno de los más utilizados. Esto lo hacemos en la página oficial de Matricon OPC, solo debemos registrarnos y podemos bajarnos el software de forma gratuita. Luego para instalarlos lo hacemos de forma normal, como realizamos las instalaciones generalmente de cualquier otro software. Nos dirigimos a todos los programas, a Matricon OPC y abrimos el Explorer. Luego, de igual manera, nos dirigimos a todos los programas Matricon OPC y abrimos el de Siemens PLC, Matricon OPC Siemens PLC Server. Abrimos esos dos programas, yo ya lo tengo abierto acá. Y vamos a continuar con lo que es este ejemplo, con la simulación del PLC Siemens. Vamos a realizar este ejemplo solo con el simulador porque no disponemos de un PLC físico en este momento, pero nosotros podemos realizar el ejemplo o podemos realizar programas con un PLC real. Ahí debemos dirigirnos a abrir a Matricon PLC Siemens y ahí podemos ver el Configuration Wizard. Aquí tenemos solo la simulación y aquí tenemos ya para cuando podríamos programar en un PLC real. Ok, entonces lo que hacemos es en nuestro Matricon Explorer vamos a dirigirnos a la parte que dice Matricon OPC Simulation.1. Aquí vamos a darle clic y lo que vamos a hacer es conectarnos. Como podemos ver, las interfaces OPC que soporta esta simulación son los DDA, el HDA y el A&E que ya vimos anteriormente.
pero no ofrece el de security. Entonces vamos a conectarnos con este servidor aquí en Connect. Realizamos la conexión y bueno, cuando ya se realiza la conexión podemos ver que aquí nos sale un iconito que sale disconnect. Eso quiere decir que ya está conectado, y aquí nos salen los datos del servidor. Aquí podemos ver que dice Matricon OPC Simulation 1 conectado, corriendo. Tenemos 0 grupos y 0 ítems por el momento, y está el tiempo. Entonces vamos a continuar con el ejemplo. Entonces podemos ver que está conectado. Como les mencionaba, las interfaces que soporta este simulador es de acceso de datos históricos y alarmas y eventos. Entonces, para continuar con nuestro ejemplo debemos ver o añadir las tags que nosotros deseemos. Para poder añadir o ver las tags, podemos aquí dirigirnos a la parte que dice Add Tags. Podemos ver que se nos abre una ventana para poder ingresar las tags y crear un grupo. De otra manera, se puede hacer, ya se creó un grupo, por ejemplo aquí se creó el group 0, como podemos ver. O podemos realizar con clic derecho Add Group, y aquí podemos nosotros crear otro grupo. De esta manera podemos nosotros poner ciertos parámetros de acuerdo a lo que nosotros deseemos. Entonces, por ejemplo, pongamos un grupo OPC1, voy a ponerle solo por el ejemplo. Podemos poner el nombre, y si no ponemos el nombre se genera un nombre sólido. Podemos OK, y podemos ver la misma ventana que se nos abrió antes, sino que es una forma diferente de crear tags. Entonces, en nuestra ventana que se nos abrió podemos añadir y ver las tags que tenemos añadidas, o ver las tags que están en este momento creadas. Como podemos ver, podemos abrir esta pestaña. Nos vamos a la primera carpeta que se llama Bucket Bridge, y la abrimos. Ahí se nos despliega un montón de tipos o de formas de tags. Podemos ver que hay Random, Reader Roar, Touched Waves, Square Waves, entre otras. Y en cada una de esas hay tags. Podemos ver que existen los tags Array of Real, es decir, reales, String, booleanos, enteros, money, reales, más strings, de tiempo, y bueno, hay algunos tipos de tags. Para añadir los tags tenemos tres formas de hacerlo. Podemos, por ejemplo, añadir haciendo clic. Podemos ver que se añadió el tag. Podemos poner botón derecho y Add to Tag List, está aquí. O podemos solo arrastrarlo. Por ejemplo, voy a arrastrar este booleano y le ubico acá. Esas son tres formas de añadir los tags. Luego, para seguir, realizamos una validación. Validamos los tags. Luego de que se ponen en visto los tags, ya hemos visto que, mejor dicho, hemos realizado la validación correcta y añadimos los tags. Como podemos ver, se crearon los tags, se añadieron los tags, cada uno con su valor. En este momento, como recién los creamos, tienen valor de 0 y el booleano tiene de falso. Entonces, como podemos observar, se han creado los tags que nosotros los creamos anteriormente. Si es que, por ejemplo, nosotros tuviéramos un PLC en este momento funcionando o en algún proceso, podríamos ver cómo varían estos valores de acuerdo a lo que varía el programa en el PLC. También, por ejemplo, si a nosotros tenemos un valor y se queda ese valor guardado, cuando nosotros volvemos a abrir o a crear,
se va a seguir, se va a guardar el último valor en el que se quedó. Si es que no hay algún proceso o alguna cosa que haya cambiado ese valor, se va a guardar el último valor que se quedó. Esto es para poder ver cómo podemos visualizar el valor de los tags. Pero para ya realizar una aplicación vamos a irnos al Matricon Server for Simulation. Aquí en el alias vamos a insertar un grupo alias. Vamos a ponerle, bueno, está como new alias 1. Y aquí adentro vamos a poner insert new alias. Vamos a poner los alias. Por ejemplo, aquí vamos a poner resta. Y aquí podemos ver que hay tres parámetros. Tenemos los basic alias, los advanced calculation alias y los holding register alias. Entonces los básicos es como que nos sirven de registro a este tag. Es como registrar un valor al tag. Y se lo utiliza, por ejemplo, con browse. Y podemos asignar el tag que queramos. Entonces podemos abrir en este momento random bucket bridge como antes. Y podemos solo añadirle. De ahí tenemos el Apply Scaling Algorithm. Esto quiere decir, aquí es para ya aplicar algoritmos. Entonces, por ejemplo, es un escalado de aplicación. Entonces, simplemente va a funcionar como un almacenaje, pero podemos aplicar configuraciones de... Si es que está en no scaling, como les dije, solo va a ser como almacenaje, pero podemos aplicar configuraciones lineales, raíces cuadradas, offset y expresiones diferentes. Entonces simplemente podemos ingresar lo que es una expresión y decidir a dónde va a ir a imprimirse esta expresión. Pero en este momento lo que vamos a realizar es el Advanced Calculation Alias. Entonces, como vamos a realizar una operación de resta, vamos a insertar los valores. Entonces, bueno, en este ejemplo vamos a usar el Advanced Calculation Alias, pero podemos usar cualquiera de los tres parámetros de acuerdo a lo que se requiera en nuestros ejemplos o diferentes aplicaciones. Y el Holding Register Alias solo es un registro que se usa como un registro. Ya, entonces vamos a insertar los ítems. Por ejemplo, aquí vamos a poner un int1 que va a estar almacenada en esta etiqueta bucket bridge. Entonces vamos a ver un int1. Vamos a restar con lo que tenga la etiqueta int2. Ya. Entonces la resta perdón. Entonces la resta de estos dos ítems nos van a dar un resultado. Entonces la resta de estos dos valores que están guardados en el tag bucket bridge int1 menos el del tag bucket bridge int2 nos va a salir el resultado en este de aquí, en este que se crea, en este tag con el nombre de resta, que va a ser una tag. Entonces, como podemos ver, esta es write and write al mismo tiempo, es decir, escritura y lectura. Ok, entonces para seguir con nuestro ejemplo, debemos crear otro grupo. Voy a crear otro grupo en lo que es el Matricon Explorer para poder ver cómo funciona. Entonces vamos a añadir otro grupo. Voy a ponerle grupo, cualquier nombre. Ok,
se nos crea y aquí vamos a irnos al configurate aliases y aquí podemos ver el new alias 1 que creamos antes nosotros en la otra ventana. Como podemos ver, aquí está la que se creó en el proceso anterior que realizamos. Esta carpeta antes no existía, entonces podemos ver que se creó el tag resta. Como les mencioné antes, está para escritura y para lectura, entonces vamos a añadir este tag. Y para poder ver también el comportamiento de los otros tags a los que les aplicamos y realizamos el proceso de resta, vamos también a añadir esos tags. Entonces era int1 e int2. Ok, realizamos la validación y lo creamos. Entonces, como podemos ver, en este momento tenemos aquí nuestros tags creados. Entonces, podemos ver que nuestras etiquetas creadas tienen un valor. En este momento tienen un valor de 0 porque recién las creamos desde el valor inicial. Pero para poder ver que se está realizando el procedimiento, vamos a poner en writeValues. Entonces aquí podemos nosotros cambiar los valores. Por ejemplo, perdón, voy a poner 10, el new value del entero 1 y podemos ver que está haciendo 10 menos 0, 0 y vamos a asignar un valor de, pongámosle 5. Al entero 2, ok, y realiza la resta. Podemos ver que 10 menos 5 es 5. Vamos a realizar otro cambio, por ejemplo, vamos a ponerle 25 y el resultado obviamente va a ser negativo, ya que 10 menos 25 es menos 15. También podemos realizar el cambio de esta manera. Podemos writeValue, podemos, así como lo hice antes, escribir el valor, o podemos generar una señal en el cual podemos establecer un límite, un límite inferior y superior. Vamos a ponerle límite inferior 10 porque va a empezar desde ahí, y nos va a ir mostrando el incremento. Voy a ponerle de 2 en 2. Entonces ponemos start y vamos a ver lo que ocurre. Entonces podemos ver que poco a poco está subiendo de 2 en 2. Poco a poco el resultado también va cambiando. De esta manera podemos ver cómo varía el valor. Este es solo un ejemplo de las operaciones que se pueden realizar en estos procesos. Como lo dije anteriormente, si estuviera conectado en estos momentos a un PLC o algún instrumento, podríamos ver cómo varían los valores de acuerdo al proceso que se esté ejecutando. Ahora, en esta simulación, como lo dije, esto solo es un ejemplo sencillo y muy básico para entender de una simple resta. Existen muchos otras más operaciones que se pueden realizar en esta simulación, que podemos verlo nosotros en el menú, perdón, en el manual de usuario, en el manual de la simulación. En Help podemos ver que existe un manual para utilizar el matricón. Esto solo es para simularlo, pero nos resulta muy útil porque a pesar de que solo es una simulación, se pueden realizar varias operaciones y varios ejemplos que nosotros podemos investigar e ir aprendiendo e irnos relacionando con el entorno. Entonces, como podemos ver, tenemos diferentes expresiones. Este es el manual en el apéndice B de las operaciones que se pueden realizar. Como podemos ver, podemos construir textos, podemos realizar todo esto, lo que es la suma, la resta, multiplicación y división, que son las operaciones básicas. Podemos establecer relaciones, igual que, mayor, menor, mayor que, menor que, mayor, igual. Como conocemos, podemos tener ya operaciones lógicas como no, como la negación o el OR. Tenemos para realizar tiempo,
para realizar lo que es fechas y podemos realizar operaciones con enteros, con fracciones, raíces cuadradas, divisiones, condiciones de si, el verdadero y falso, y bueno, entre otras operaciones que podemos realizar. Como lo dije anteriormente, este solo es un ejemplo. Como podemos ver, se sigue realizando la resta, y de esta manera es como funciona el Matricon OPC Explorer. Como podemos ver, se intercambian datos y se realizan operaciones de acuerdo a lo que se necesite. Entonces, bueno, como lo dije antes, podemos ver que Matricon se puede conectar con servidores RS Links, RS remotos, con los PLC Siemens, entre otras aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos ya nuestra programación, nuestro PLC, podríamos enviar símbolos al PLC y podríamos ver cómo se comporta aquí mediante este software. Bueno, entonces este es el ejemplo básico es un ejemplo muy básico de cómo se puede utilizar este software. Sabemos que tiene muchas más aplicaciones para diferentes procesos industriales, para diferentes procesos de cualquier tipo, y es muy útil. Es un software muy que ayuda mucho al funcionamiento de todo. Entonces, como pudimos ver en este ejemplo, pudimos apreciar que el Matricon permite la comunicación de aplicaciones mediante tags. Podemos decir como conclusiones que sus aplicaciones son muy extensas y que se pueden realizar funciones programadas. Podemos ver que su funcionamiento es muy simple y que es de mucha ayuda y de mucha utilidad. Entonces, bueno, aquí estamos llegando al final del video. Como pudieron ver, es una forma muy útil, se puede realizar, se lo puede usar también de una forma muy fácil, y este solo fue, como les vuelvo y les repito, perdón por insistir, en un ejemplo básico y pequeño para entender el funcionamiento, pero podemos realizar muchas más aplicaciones. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y buenas tardes.